El pastor Dante Gebel está enseñando que Judas el traidor tenía mejor arrepentimiento que el apóstol Pedro. Una literal tergiversación terrible de la escritura. Míralo, danos un fuerte like y compártelo con otros. Dios te bendiga. Judas Iscariote sí trató de arreglar lo que hizo. Judas Iscariote tuvo lo que tiene que tener un hombre para irse a confesar. No pudo con su remordimiento. El pastor Dante Gebel está aquí explicándonos sobre el pecado de Judas, que él tuvo un buen remordimiento, pero es que tener remordimiento no vale de nada. El remordimiento o la culpabilidad que viene por la acusación del Espíritu Santo, porque Jesús dijo, cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de su pecado. Cuando la persona está convencida de su pecado, se siente remordida. Muchas personas que se sienten bajo esa convicción y sienten remordimiento de haber pecado, llegan al arrepentimiento, que es la vida, es la luz, es la bendición. Pero aquí el pastor Dante está tratando de minimizar el pecado de Judas, cuando el pecado de Judas fue una tan tremenda traición contra el propio Hijo de Dios. El único de los discípulos que era de Judá también, como Jesús, y traicionó al maestro por amor al dinero. Su pecado fue una mancha terrible a la humanidad. Judas no tuvo paz después de su pecado. Sin embargo, el pastor Dante trata de elogiar a Judas y prácticamente aplaudir a Judas por su gran remordimiento y que tuvo la mala suerte de caer entre sus hermanos mayores, y eso es absurdo decir eso, porque Anás y Caifás y los sacerdotes no eran ningunos hermanos mayores, ellos no eran ni cristianos, eran. Y escuchemos dónde está el pensamiento que puede llevar a mucha gente a minimizar el pecado de Judas y también minimizar su propio pecado y pensar que no es nada los pecados, no es nada el pecado. Los pecados no valen nada. Y se acercó al templo a buscar a los sacerdotes, pero el pobre hombre tuvo la desgracia de caer entre los hermanos mayores. Ellos no eran ningunos hermanos mayores. Y la desgracia de Judas no fue caer entre los hermanos mayores, porque los hermanos mayores no le dijeron que se suicidaran ni nada por el estilo. Judas Iscariote dio la confesión más sincera y auténtica que ninguno de los apóstoles dio. Mentira, mentira, mentira. Judas no era el más brillante de los apóstoles, ni dio la confesión más brillante de todos los apóstoles. Eso es mentira, eso es un error, y eso prácticamente acusa a Dios de haber sido injusto con Judas, porque Jesús dijo: de los que me diste, ninguno se perdió, sino Judas se perdió, el hijo de perdición, porque él mismo decidió perderse. Así que prácticamente Dante lo que está haciendo es acusando a Dios de no haber tratado a Judas mejor, de no haberlo salvado. Dijo: he pecado, he derramado sangre inocente. Y devolvió las 30 monedas de plata. Una persona puede decir lo mismo también. Yo lo maté. Y puede llorar y estar remordido, pero eso no quiere decir que esté arrepentido. Eso no quiere decir que esté cerca de Dios. Evidentemente, la culpabilidad será lo más común en el infierno, y el Espíritu Santo siempre convence. El asesino que mata y se esconde en la noche no tiene paz, porque el Espíritu Santo lo acusa. Entonces, porque ese asesino con el arma dice: lo maté, no debí matarlo, ya será perdonado. Claro que no. Eso es un simple remordimiento, tan diferente a un arrepentimiento verdadero. Pocos cristianos piden perdón y restituyen. Perdón que te robé, pero me lo gasté, te dicen. Eso no es ninguna restitución. Porque se sintió mal con ese dinero y lo soltó. Ya no lo iba a gastar, ya sabía que estaba mal, había perdido el control de sí mismo. No restituyó nada. Él agarró
y devolvió, no tocó ni una moneda, restituyó, no solo pidió perdón, restituyó. Lo comparo con la confesión de Pedro y fue mucho más sincera la de Judas. Mentira, mentira. La de Pedro fue mucho más sincera. Pedro fue un gran hombre de Dios. Judas fue eliminado del grupo. Dios hubiera podido impedir la condenación de Judas si Judas hubiera tenido un arrepentimiento importante, pero no lo tuvo. No se arrepintió, fue orgulloso, mantuvo su posición, no quiso pedir perdón a Jesús de verdad. En cambio, Pedro sí se arrepintió y sí lloró, y lloró amargamente. Y la tradición dice que sus párpados quedaron hinchados completamente porque lloró Pedro por arrepentimiento, lloró amargamente, un arrepentimiento sincero al mirar a Jesús. Dios conoce los corazones. Jesús ni siquiera tuvo un encuentro visual con Judas porque Judas tomó la decisión de no venir a Jesús humillado. Judas se perdió y cometió un gravísimo pecado. Y no podemos minimizar la alta traición de Judas, lamentablemente. Más descarnada, más auténtica. Pero los saboteadores de la gracia. Según Dante, el arrepentimiento de Judas fue más descarnado, más importante que la de Pedro. ¡Pura mentira! No te dejes engañar. Pedro fue un brillante. Judas no tuvo arrepentimiento. Judas lo que tuvo fue un remordimiento de haber vendido al Hijo de Dios. No lo perdonaron. Y está diciendo que los saboteadores de la gracia no lo perdonaron. ¿Cuáles son esos saboteadores de la gracia? ¿Y acaso él necesitaba el perdón de nosotros o el de Dios? Si la iglesia de hoy día, que es el trauma que tiene Dante, son los saboteadores de la gracia, él no necesitaba nuestro perdón, él necesitaba el perdón de Dios. Está diciendo que los saboteadores de la gracia no le perdonaron, pero si él necesitaba el perdón de Dios. Qué confusión tan tremenda. Judas no fue más pecador que el resto de los discípulos que se... Claro que Judas fue más pecador que el resto de los discípulos. Claro que Judas fue más pecador que el resto de los discípulos. Escaparon muertos de miedo, ¿eh? Se escaparon muertos de miedo, pero Dios los perdonó después. El gran error de Judas Iscariote fue que en vez de correr a la cruz, se metió en una iglesia. Vaya, vaya. ¿Qué tiene Dante contra las iglesias cristianas? En vez de buscar a Jesús, se metió en una iglesia cristiana. Como si las iglesias cristianas fueran sus enemigas. Hay que atender todo esto que está diciendo Dante, que suena muy lindo, pero es veneno. Está envenenado, mi querido y amado pastor Dante Gebel, contra la iglesia cristiana. La iglesia cristiana que dice que el homosexualismo es pecado, que el aborto es pecado y que ser un payaso en el púlpito es pecado, es su enemigo. Dante, te amamos. Te amamos, Dante. No puedes seguir predicando mentiras. Estás confundiendo a los millones que te siguen. Comparte este video, querido. Muchos lo necesitan. Más que todo pastores y ministros. Y danos un fuerte like. Dios te bendiga. Te amamos. Aleluya.